Pero de España rápidamente nos vamos a un tema que nos preocupa y que verdaderamente no es luminoso. Estamos hablando de un momento muy oscuro para Medio Oriente, nuevos enfrentamientos, más de 300 cohetes en las últimas 24 horas, antimisiles actuando, llantos de un lado, miedo del otro, una situación verdaderamente angustiosa. Y allí está Gabriel Ben Tasgal, es periodista desde Jerusalén. Gabriel, no te puedo decir buenas tardes, simplemente nuestro abrazo de Tatiana y mío desde acá y desde Buenos Aires. Un placer, muchas gracias. ¿Cuál es la situación de hoy? Lo que ocurrió fue que todavía Hamás sigue disparando cantidad de cohetes en cantidades grandes. O sea, hablamos de por lo menos 300, 400 cohetes solamente disparados durante el día de hoy. Frente a esto, el ejército israelí sigue intentando reducir la capacidad misilística de Hamás e intentando también capturar o abatir a líderes del Hamás. Yo creo, y esta es la buena noticia, que durará algunos días más, aunque hay posibilidades de escaladas. Bueno, esta es la escalada más importante que se ha vivido en los últimos 7 años, desde el 2014, que el mundo no era espectador en primera fila de lo que está pasando hoy en Medio Oriente. Gabriel, un golpe, por llamarlo de alguna manera, importante para el ejército israelí fue el bombardeo a los túneles subterráneos de Hamás, ¿correcto? Sí, exactamente. Lo que hicieron fue simular una entrada terrestre para provocar que los líderes del Hamás, que no facilitan refugios a su población, ustedes lo están viendo, pero ellos sí se esconden. De hecho, los líderes del Hamás suelen esconderse en el hospital Shifa de la Franja de Gaza. Tienen todo un sistema de túneles que se llama el metro, en donde se esconden ellos y también armas. El ejército y el espionaje sabía dónde estaba ese lugar. Lo que hicieron fue llevarlos para que se escondan y ahí bombardearon. Fue un golpe duro para el prestigio de Hamás. Ahora, Gabriel, cuando se habla de esta infraestructura armamentística que tiene Israel para prevenir lo que son cohetes que vienen dirigidos a sus ciudades, uno ve, cuando ve las imágenes verdaderamente es impactante porque ve los cohetes que van llegando y son interceptados en el aire. Claro está que al revés, cuando hay una represalia del ejército israelí, se avisa cuál va a ser el punto. Estas son las imágenes que verdaderamente a uno no puede más que angustiarlo, ¿no? Imaginarse en una ciudad con una alarma sonando y con luces que no tienen que ver con una celebración de fin de año, sino que tienen que ver con un enfrentamiento entre hermanos. A uno no puede producir otra cosa que dolor. Pero digo, en el caso de cuando avisan aquel territorio que van a atacar, ¿por qué luego se contabilizan tantas víctimas? Es que no ceden sus posiciones, no abandonan los lugares que avisa el ejército israelí que va a atacar, o porque es imposible a nivel físico abandonarlo porque el espacio es chico. Muy bien. Ten en cuenta lo siguiente. Todos los ataques aéreos israelíes son filmados para poder demostrar que se avisó a la población civil que se vaya, y además porque si hay demasiados civiles juntos o muchos civiles juntos alrededor del objetivo militar, abortar el ataque, porque si no sería desproporcionado. Entonces, lo que ocurre es que lamentablemente, como ocurre con todo grupo islamista, no solamente el Hamás hace esto, los civiles son utilizados de forma sistemática como escudos humanos. Hay miles de películas que lo demuestran, por ejemplo, disparo de misiles desde edificios civiles, que es una violación total a la ley internacional. Ni hablar de terroristas que se disfrazan de civiles. Si vos te disfrazás, por ejemplo, de médico, estás violando la ley internacional. Y si disparás adrede contra la población civil del otro lado, también estás violando la ley internacional. O sea que no debería sorprenderte, es un modus operandi de muchos grupos islamistas. Clarísimo. Tati. Es tremendo. Lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo, Gabriel, día a día, son tremendas, son dolorosas. Vemos chicos de los dos lados. Sabemos que Israel avisa de los ataques, sabemos que hay puesta toda una tecnología en la defensa de los ciudadanos israelíes, porque Hamás también ataca objetivos civiles, y que si no hay tantas muertes o tantos heridos del lado israelí, tiene que ver con esto, con los millones y millones que se está gastando, entre otras cosas, con ese escudo antimisiles para derribarlos. Ahora, un punto de los que hablábamos ayer tiene que ver con este bombardeo al edificio en el que había 2 cadenas de televisión, una agencia internacional en realidad y la cadena Al Jazeera. El ejército israelí
dice que ahí había armas e inteligencia de Hamás. ¿Se presentan pruebas de esto o es confiar ciegamente? Porque finalmente también atacaron la infraestructura de dos agencias muy importantes que guardan material, tecnología, información y que también cuentan otra cara de la historia. Tatiana, totalmente. Mira lo siguiente. Fíjate lo que dijo el presidente de AP, de Associated Press. Dijo, debido a este ataque, va a haber menos información para el público. Pero no dijo en ningún momento que no estaba el Hamás metido en ese edificio. Ya con eso te tendría que dar las pautas de que Hamás estaba ocupando edificios. Y no solamente eso, en el 2014 yo ese edificio deambulé mucho por ahí. En el 2014 ya periodistas de Al Gabriel, yo Jazeera... ahí te interrumpo un segundo. AP no dijo eso, pero tampoco dijo sí, Hamás estaba acá. Yo lo que pregunto es, ¿el ejército de Israel brinda alguna prueba para decir Hamás estaba ahí cuando bombardea un edificio? Y también rescato esto, se avisó una hora antes, la gente del edificio pidió más tiempo, no se dio más tiempo, pero una hora antes para que la gente pueda salir y no estemos lamentando víctimas fatales hoy. Pero es muy impactante la imagen del edificio cayendo. Más allá de lo que diga IP, ¿Israel presenta de alguna manera pruebas de que ahí funcionaba algo de Hamás? Tatiana, ante todo se le dio 2 horas. El ejército israelí avisó varias veces y dijo 2 horas para poder desalojar el lugar. Durante todo el día de hoy, el Ministerio de Exteriores de Israel y el Ministerio de Relaciones de Estados Unidos anunciaron que habían recibido pruebas contundentes que le habían dado información sobre qué realmente estaba ahí. Lo que sucede, Tatiana, es que si tú, por ejemplo, imaginémonos, dices que ahí había X cantidad de cosas, de central de control, y te vuelvo a repetir, en el 2014 ya dispararon desde ahí, no es algo nuevo, ¿eh? Si tú dices lo que había en público, quizás, estás quemando a alguien que quiere que esta guerra se termine antes. O sea, yo confío que lo último que quiere un ejército democrático es que la prensa se le ponga en contra. Y por lo tanto, si lo que hicieron fue hacer lo que hicieron, es que lamentablemente el Hamás utiliza de forma tradicional a los medios de comunicación. Y en este caso, lamentablemente, yo confío que los medios de comunicación no sabían que ahí estaba el Hamás. Me cuesta mucho creer que AP o la cadena francesa hubiesen sabido lo que realmente había en ese edificio. Gabriel, te llevo a la situación más doméstica. Recién veíamos imágenes de una joven en una ciudad israelí que estaba siendo atacada viendo pasar por arriba un cohete. Me imagino, digo, alguien viajando en un colectivo, en un medio de transporte, en su auto, y que en un momento empieza a sonar una alarma, que es un sonido que debe ser hasta traumático para aquellos que viven en ciudades como Tel Aviv, Jerusalén en su momento, y otras más cercanas, ¿no?, a la Franja de Gaza. ¿Cómo se reacciona? ¿Qué se hace? ¿Uno sigue en camino? ¿Tiene que parar y dejar todo y esconderse? ¿Cuál es la normativa que tiene que vivir un ciudadano de Israel cuando esto ocurre? ¿Viste las imágenes que están mostrando ustedes de personas tiradas en el suelo, verdad? Sí. Mira, las normas son las siguientes. De acuerdo a dónde vivas, tenés una cantidad de segundos para poder meterte en tu refugio. Yo soy un privilegiado, tengo 45 segundos, pero las personas que viven alrededor de la Franja de Gaza tienen 15. Cada departamento construido 20 años, o sea, con 20 años de antigüedad, tiene que tener un refugio que es una habitación, que habitualmente lo usa alguien de la familia, que está construida por concreto, con concreto y con paredes blindadas, o sea, con puertas y ventanas blindadas. Cuando suena la alarma, te metes ahí adentro y cuando deja de sonar la alarma, tenés que esperar 10 minutos. Si estás en la calle, te metes en la casa de cualquiera y cualquiera te va a aceptar y recibir y te va a meter con su familia, o bien te metes en las escaleras, no en el primer piso, porque esto significa que vidrios pueden saltar, ni en el último, que puede haber destrucción. Y como están viendo ustedes las imágenes, ¿qué pasa si estás en un auto? No te quedás adentro del auto, porque se transforma en una lata explosiva. Te bajás del auto, te tirás al suelo y te tapás la cabeza durante 10 minutos. Tatiana. Es muy impactante vivir así, no solo en este momento, no solo hoy que vemos una lluvia de misiles imposible de imaginar. Es muy impactante cuando un chico empieza la escuela y saber que hay refugios en los colegios. Es el haber naturalizado que se vive de esta forma. Sí,
Y acabas de responder también, Tatiana, por qué salimos también de la pandemia rápido. Porque este pueblo está acostumbrado a vivir en crisis desde que se creó. Y ni hablar las crisis históricas que tuvo el pueblo judío. Cuando el ejército está presente, el Estado está muy presente por temas como el que vivimos hoy, entonces también la sociedad se acostumbra a vivir en cierta disciplina de crisis. Esta crisis, por suerte, creo yo, va a durar poco tiempo más, ¿eh? Ahora, ayer preguntábamos a una colega tuya que claramente nos definió la situación en dos barriadas, dos pueblos, como Aco y como Lod, que donde hay una convivencia permanente entre el pueblo palestino y el pueblo israelí, y sin embargo se generaron revueltas, algunos escraches, algunas roturas. Esto me parece más doloroso y más peligroso porque es romper el tejido social de hermandad. Ahí ya no estamos hablando de estados enfrentados, sino de comunidad enfrentada. ¿Qué está haciendo el Estado de Israel para volver a la concordia en estas ciudades? Muy buen punto. De hecho, fíjate, el 20% de la población de Israel son árabes. La gran mayoría son musulmanes. Una minoría chiquita son cristianos. Estábamos viviendo en la última época una especie de luna de miel romántica, porque los árabes en Israel veían cómo vivían sus hermanos durante la primavera árabe y decían, qué bueno vivir en un país democrático, qué bueno que tenemos dinero para las vacunas, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo que vimos en los últimos días debido a este conflicto es que dimos 3 pasos para atrás. Quizás por radicales de un lado que fueron incitados, pero también por la extrema derecha de Israel, que salió también a protestar en contra de otros e incluso a golpear. O sea, fue una violencia de ambos lados, que la policía y el gobierno tienen que intervenir de manera contundente para volver a lo bueno que se estaba produciendo hasta hace una época. Yo te digo, como israelí, lo veo con muchísimo dolor lo que está ocurriendo en este punto de la sociedad, y es una pena porque que un conflicto externo, de alguna manera, choque tan fuertemente el entramado social del país, no debe dejar sin reacción a ninguna persona de bien. Me parece importantísimo, Gabriel, lo que estás diciendo sobre el fundamentalismo. Los extremismos no nos llevan a ningún lado, de un lado ni del otro. Israel, por supuesto, tiene derecho de defenderse, derecho de defender a su población de ataques terroristas, pero los extremos no van a poder construir en esta situación en la que ya el mundo entero está pidiendo paz. Sí, Tatiana, pero ten en cuenta lo siguiente, lamentablemente cuando hablamos en Latinoamérica de los conflictos en Medio Oriente, muchas veces muchas personas traducen el conflicto a un idioma que les es un poco ajeno. El conflicto que nosotros vemos entre Hamas, porque no es el conflicto entre Palestina e Israel, el conflicto que nosotros vemos entre Hamas e Israel es un conflicto esencialmente religioso. El radicalismo islámico no acepta ningún reino, ni país cristiano o judío en la tierra santa islámica o en árabe Waqf al-Islamía. Por lo tanto, Hamás no va a aceptar de ninguna manera a menos que deje de ser Hamás. Entonces, cuando el conflicto es religioso, del lado de Hamás es muy complicado solucionarlo porque no significa dividir tierras, dividir agua. Es un conflicto mucho más grave y lamentablemente en todo momento que se siga pensando que es un conflicto territorial. Yo he escuchado gente incluso que ha dicho se trata de un conflicto de ocupación cuando no hay ninguna presencia israelí en la Franja de Gaza. Va a ser medio complicado entender. Tenemos que hablar el idioma problema que se es habla en el Medio existir, Oriente. ¿no? El problema es la existencia directamente. Claro, si no te aceptan en ninguna frontera, no en una específica. Y fíjate lo que pasa en Europa, porque el mismo pensamiento que tiene Hamas, lo tiene ISIS, lo tiene Al-Qaeda, lo tiene Hezbollah. Y estas personas atacan, por ejemplo, en Europa. Ahora, ¿me podés explicar la ocupación israelí en Europa dónde está? No está porque Gabriel, las bases fundamentales. no, te queremos agradecer muchísimo la claridad y siempre la posición de poder conversar, la autocrítica y poder mirar lo que está pasando. Sos un poco nuestros ojos allá, así que ya te volveremos a llamar. ¿A dónde estás, Tatiana? En España, me dijeron. No, esa era Luz. Yo estoy en mi casa en Buenos Aires. Nosotros nos estamos cuidando, estamos todavía atravesando un momento difícil de la pandemia, entonces
Luis desde el estudio, yo desde casa y así nos vamos turnando. Y esperemos Muchísimas que gracias. pronto, Tati, me sumo para decir que muy pronto la Argentina pueda producir la vacuna israelí, entre otras vacunas, porque me parece que hay puentes de salida de la crisis sanitaria y esperemos que haya puentes de paz, ¿no? En el problema que está habiendo en Medio Oriente, Tati. ¿Te Claro que imaginas sí. que nosotros que somos 130.000 argentinos viviendo acá? Lo único que queremos es que Argentina reciba esa vacuna. Queremos que el país donde nacimos se cure lo más rápido posible. Beso enorme, Gabriel. Muchas gracias. Adiós, cuídense. Luis, hacemos un corte chiquitito, ¿te parece? Dale, muy breve porque tenemos mucho más. Quédate todavía en vivo en el 9, ¿no, Tati? Así es, ya volvemos, quédate.